Días a todas y todos, que ya nos habíamos visto en otra sesión, la del 1 de mayo, ¿no? Con algunos, mucho gusto. Carlos lo decía, Felipe Ramírez, integrante de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo. Agradecerle a Carlos, a la UNEP, esta invitación. Ustedes bien saben que para el Ministerio del Trabajo es todo un placer acompañar los ejercicios de diálogo, porque más que un ejercicio de socialización, así sin más, esto es un ejercicio de diálogo social, pues nada más, nada menos con las organizaciones sindicales, que es la organización propia del mundo del trabajo. Luego, de parte del ministerio, siempre es pues un placer acompañar estos espacios, participar y que nos inviten en últimas. Bueno, dice entonces que tenemos más o menos 2 horitas. Les propongo que pues sea una cosa bien conversada, es decir, ustedes pueden hacer los comentarios, intervenciones, preguntas que bien desean en el marco de la exposición. Y como afortunadamente empezamos a tiempo, podemos iniciar con una pequeña reflexión en torno al tema de reformas, que ya también lo mencionaba Carlos, sobre por qué el gobierno nacional ha sido tan insistente y vehemente, si se quiere, en radicar una serie de reformas sociales, ¿no? Que la reforma a la salud, que la reforma a la educación, la reforma laboral, la reforma pensional, ahorita una nueva reforma tributaria, ¿sí? Vamos a hablar también un poco de ello. Bueno, ¿por qué este gobierno tan insistente, tan terco, entre comillas, en sacar adelante estas reformas? ¿Por qué no utilizar otra serie de medidas políticas para las transformaciones que necesitamos? Y en esa medida quisiera compartir con ustedes la visión desde el gobierno nacional que tenemos de cuál es el papel de las reformas. Las reformas tienen un sentido político muy profundo, tienen un objetivo que pues buscamos implementar en estos 3 años que llevamos y ojalá en este último año que nos queda. Y para ello, iniciar con una reflexión en torno al tema del Estado. Aquí como estamos en confianza y pues el mundo sindical de una u otra forma tiene una gran formación digamos, cualitativa, entonces podemos ser un poco más técnicos y teóricos al asunto. Hay muchas visiones sobre lo que es el Estado, ¿no? Muchas interpretaciones desde la teoría política. Y hay una particularmente dominante, que es la teoría weberiana de este sociólogo alemán Max Weber, que nos hablaba que el Estado es el monopolio del uso legítimo de la violencia, ¿sí? Resulta que hacia el año 45, pero del siglo XIX, este señor Karl Marx y Engels escriben un libro que se llama La ideología alemana, y en un párrafito de ese libro, que entre últimas no se publica sino hasta 1939, ¿sí? Mucho tiempo después, porque quedó allá embolatado, decían ellos, a la crítica rodeadora de los ratones, hay un párrafito, incluso menos de un párrafo, unas 3 líneas, que dicen que el Estado es una comunidad ilusoria. Plantean, el Estado es una comunidad ilusoria. No desarrollan mucho más esa idea. Y hace unos años, el ex vicepresidente de Bolivia, el señor Álvaro García Linera, comenzó, utilizando esa frase, a elaborar una teoría, si se quiere, o a perfeccionarla en torno al Estado como una comunidad ilusoria. Y él, palabras más, palabras menos, plantea que el Estado es esto. Y quisiera compartirles y queda al punto con lo que estamos discutiendo aquí en Colombia, que en última se inscribe, y lo digo con toda la confianza y la tranquilidad, en el marco de una lucha de clases. Esto no tiene otro nombre, no hay que colocarle eufemismos de ningún otro modo. Esto se llama una lucha de clases, que hay unos sectores, los grandes capitalistas, banqueros, burgueses, terratenientes, y estamos las y los trabajadores. ¿Sí? Que obviamente con una diversidad de lo que supone ser trabajador, jóvenes, mujeres, diversidades sexuales, comunidades étnicas, indígenas, afros, raizales, etcétera, etcétera, con contrato, sin contrato, en la informalidad, la economía popular, la economía solidaria, independientes, etcétera, etcétera, pero que somos trabajadores y trabajadores porque dependemos de trabajar, y el día que no trabajemos es el día que no comemos. Eso sí, no hay de otra. Luego, en ese marco, entonces, dice Álvaro García Linera, siguiendo a Marx y Engels, el Estado es una comunidad, ¿por qué? Primero, es una comunidad porque administra todos los bienes comunes. ¿Sí? Es el Estado quien administra los servicios públicos, es el Estado quien administra la tierra, es el Estado quien administra el espacio aéreo. Si un avión circunda o vuela por nuestro espacio aéreo sin permiso, eso se vuelve un problema, ¿no? Lo mismo que si pasa un barco sin autorización por nuestras aguas o por nuestros ríos. ¿Sí? Todos los bienes comunes que tenemos acá, los hidrocarburos, por ejemplo, los maneja el Estado. En este caso, pues Ecopetrol, aunque tiene concesiones, las operadoras, etcétera, etcétera, pero en últimas hay una decisión del Estado. Es el Estado quien administra entonces todo lo que es común
Aquí en Colombia, pues que somos un poco más de 51 millones de personas, el Estado decide sobre esos bienes comunes, que son, se supone, de las 51 millones de personas que vivimos aquí en Colombia. Y por otro lado, el Estado también es comunidad porque administra el excedente social. Recuerden que hace 10.000, 12.000 años, según los últimos estudios de antropología, ocurrió una gran revolución, ¿no? ¿Recuerdan cómo se llama esa revolución? La revolución del Neolítico. Y allí hubo dos cosas muy importantes. Uno, se inventó la agricultura y dos, la domesticación de los animales. Eso fue una gran revolución porque nos permitió avanzar sustancialmente en el ejercicio productivo. Hay un montón de estudios ya, bueno, eso todavía está sujeto a debate, pero gran parte o existe un gran consenso en función de que fueron las mujeres quienes inventaron la agricultura. Hay un texto muy interesante de hecho ustedes tienen la foto de es Alejandra Kollontai, ¿no? Alexandra Kollontai. ¿Tienen una imagen ahí? ¿O, cierto? Sí, sí, un cuadro. Eh, ahí en la entradita, sí, Alexandra Kollontai. ¿Sí? Bueno, me equivoco, estoy casi seguro que ella es. Ella tiene un libro que se llama La mujer en el desarrollo social. En ese libro ya habla del papel de la mujer a lo largo de toda la historia, ¿sí? Y plantea, aquí no me voy a tener mucho en esto, pero pues aprovechando que hay tiempito, podemos mencionarlo, que las primeras sociedades éramos sociedades nómadas, ¿no? Nos movíamos en función de tratar de conseguir pues, nuestros alimentos, a cazar fundamentalmente, pastoriles nómadas. Y ella decía que, pues, y también están los estudios antropológicos de los huesos y demás, que nos dicen que la contextura en ese tiempo de hombres y mujeres era muy, muy similar, porque sus funciones en el marco de la sociedad eran casi lo mismo, tenían que cazar, no había una división sexual del trabajo, todas y todos en comunidad cazábamos. Ahora, resultaba que durante una época, pues, cuando las mujeres quedan embarazadas, pues difícilmente uno puede ir a cazar un mamut cuando tiene un bebé pues en el estómago, ¿no? Bueno, en el estómago, en el vientre, en el estómago porque se lo habría comido, en el vientre, ustedes me entienden. Luego, y cuando también pues, lo tiene, lo pare, ¿sí? Pues difícilmente uno puede cazar también un mamut con un bebé en los brazos. Seguramente una que otra lo intentó y una que otra falleció. En esos momentos, entonces, cuando esas mujeres pues tenían que quedarse en las cavernas o en la guarida porque no podían ir a cazar, pues la otra, la comunidad, ¿sí? Salía entonces a cazar. Resultaba que a veces ocurría, eso en el marco de miles de años, ¿no? Por supuesto. Puede que ese grupo salió, cazó o lo mataron y solo quedaba la mujer entonces con su cría. Y como bien sabemos, y eso se ha mantenido, las mujeres son muy recursivas con sus hijas y sus hijos. ¿Y será que se iba a quedar esperando a que le llegara la comida? ¿Ustedes qué creen? Seguramente no. Y entonces dice esta Alexandra Kollontai, pues con base en varios estudios antropológicos, que esas mujeres, esas antepasadas nuestras, comenzaron a probar varios alimentos, pues frutas y verduras, que, bueno, en ese momento las frutas y verduras que había en esa época. Y como es claro que no existían cubiertos ni modales, ¿sí? Ni la urbanidad de Carreño se había inventado, ese famoso texto que tanto mal nos hizo, pues comía y caían unas semillas en el piso, ¿sí? Caían unas semillas. Y resulta que esas semillas con el paso del tiempo pues comenzaban a germinar. Y entonces las mujeres se dieron cuenta que esas semillitas que caían al piso, si las enterraban, si les daban agüita, germinaban mucho más fácil. Y que ahí entonces salían los alimentos que eran mucho menos riesgosos de consumir que ir a cazar un mamut. Porque evidentemente es menos inseguro cultivar que ir a pelearse a trompadas con una fiera, ¿no? Y las mujeres, entonces ahí se comenzaron a construir todo eso, miles de años, reitero, eso no fue un día para otro, fueron miles de años de aprendizaje y de transformación de nuestro cerebro. Entonces las mujeres comenzaron a inventarse una serie de mitos, de leyendas, de que si cuando nacía ese hijo no volvía al lugar donde nació, es decir, el lugar donde había comido esos frutos, iba a morir. Y entonces convenció a su comunidad, a su tribu, que debían cada cierto tiempo volver a donde había nacido esa cría, ¿sí? So pena de morir. Y cuando volvían, entonces estaban esos alimentos, no sé qué dice más. Y ahí dice que entonces las mujeres fueron las que inventaron la agricultura. Pero bueno, el texto es muy, muy interesante. Soy también unos debates, pero hay cierto consenso en función que fueron las mujeres. Muchas gracias. Yo soy vegetariana, entonces agradezco profundamente que hayan inventado la agricultura. Lo cierto es entonces que en ese marco, volvemos a la idea, cuando se inventa la agricultura aparece el excedente social. Todo lo que consumimos, todo lo que producimos,
ya no es necesario consumirlo. Uno puede ahorrar una parte, digamos, entre comillas. Hay un excedente, ¿sí? Las sociedades más originarias, si se quiere, o las comunidades indígenas, por ejemplo, tienen un bajo desarrollo de las fuerzas productivas en función de que todo lo que producen lo consumen. ¿Sí? Aquí, por el avance técnico, el avance de las fuerzas productivas, el avance de la tecnología, de la ciencia, producimos un montón de cosas que consumimos, pero otras no se consumen, quedan ahí, un excedente. Claro, que ahí aparece entonces una disputa por quién maneja ese excedente, ¿no? Y las clases sociales, bueno, eso es otra historia. Lo cierto acá es que en ese excedente social lo podemos materializar fundamentalmente a través de ¿qué? De los impuestos. Los impuestos son un excedente que nosotras y nosotros pagamos y que es el Estado quien administra, ¿no? El excedente no sale del bolsillo del presidente Petro y no ha salido ni del expresidente Duque, ni de Uribe, ni de Santos, ni de Pastrana, ni de Gaviria, etc. Sino que es producido ¿qué? Socialmente. Todas y todos producimos de una u otra forma un excedente, ¿sí? Por el marco, como les mencionaba, del desarrollo de las fuerzas productivas. Y ese excedente, como es producido socialmente, todas y todos ponemos una parte en esa gran vaca que va hacia el Estado, que en última se convierte en el presupuesto general de la Nación, que es de 565,3 billones de pesos, si no estoy mal, que se pasa el proyecto de ley, y que un tercio de ese excedente va para la deuda externa, pues se supone que es para todas y todos, ¿no? Tantos billones para educación, tanto para salud, tanto para agricultura, tanto para trabajo, tanto para viviendas. Todos y todas hacemos una gran vaca, se supone que esa es un poco la función de los impuestos en el Estado. Sí, bueno, es una vaca igual coercitiva, ¿no? Porque tiene uno que poner sí o sí. Y es el Estado quien administra todo ese dinero, ese excedente que es social, producido socialmente, producido en comunidad, se supone para todas y todos. ¿Listo? Ahora, eso suena lindo, maravilloso, si fuese una comunidad real. Pero entonces aquí viene la ambivalencia, la contradicción. No es una comunidad real, es una comunidad ilusoria. ¿Por qué? Porque la forma de manejar esos bienes comunes, la forma de administrar ese excedente social, ¿será que es a favor de todas y todos las y los 51 millones de personas aquí en Colombia? ¿Ustedes creen? No, no es cierto. Aquí sabemos bien que el dinero del Estado está en función de muy pocas personas. Luego, es una administración monopólica. Entonces, es lo común que es producido, y esa es una de las grandes contradicciones en últimas del capitalismo, también, que es lo común dispuesto a lo privado, subordinado. Lo que es producido socialmente, lo que supone que son los bienes comunes, la tierra, los servicios públicos, la seguridad, el trabajo, las pensiones, no están en función de todas y todos, están en función de un pequeño grupo de personas, ¿sí? De conglomerados económicos, de los apellidos de siempre. Entonces es una administración monopólica, ¿sí? Se maneja de forma monopólica, se decide de forma monopólica sobre lo que es común, sobre nuestros bienes comunes y sobre nuestro excedente social. Hay muchos ejemplos, aquí voy a colocar solo algunos para dar fuerza a esta idea y pues evidenciar que no estoy hablando carreta. Entonces, vea, solo los 4 colombianos más ricos en Colombia, bueno, las personas más ricas en Colombia, tienen la misma riqueza que la mitad de la población, que 25,5 millones de colombianos. Imagínense, solo 4 personas tienen la misma riqueza que 25,5 millones de personas. Seguramente nosotros seremos de esos 25,5 millones de personas. Porque ganarse, claro, aquí en Colombia ganamos muy poco, pero 5 o 6 millones de pesos tampoco es ser un millonario. No, no lo es. Luego, esto demuestra que es eso común en función de muy pocas personas. El 1% más rico en Colombia maneja el 37,5% de la riqueza, mientras el 50% más pobre no llega ni al 3% de la riqueza. ¿Sí? Vean la extrema desigualdad sobre la que está fundada nuestra estructura económica. Y es una desigualdad aún más fuerte que el promedio de la América Latina, que es el 1% más rico, tiene el 35,2% de la riqueza. Es decir, la desigualdad en Colombia es mayor que el promedio en América Latina, y América Latina es una región del mundo supremamente desigual. No por nada somos el segundo país más desigual de América Latina, solo por debajo de Haití. Hay una gran desigualdad. Esto da fuerza entonces a esa idea que les mencionaba, que es ese estado como una comunidad ilusoria. Ese excedente social, lo que es producido socialmente, esos bienes comunes, en función de un puñado de personas. Siguiente. Ahora,
sobre el excedente social, por ejemplo, y a propósito de la discusión de la reforma tributaria. La estructura, eh, la estructura tributaria, sí, de nuestro país está en función o se alimenta fundamentalmente de un impuesto que se llama el IVA. Muy bien, el impuesto de valor agregado. Es decir, que la administración pública, como funciona el Estado, que tiene que funcionar con recursos, con dinero, descansa en su mayoría con el dinero del IVA. ¿Qué es lo particular? Que el IVA es un impuesto progresivo o regresivo. Regresivo. Es decir, lo pagan mayoritariamente ¿quiénes? Las personas más pobres. Entonces, vea, el 50% más pobre paga 18,7% de impuestos de consumo. 18.100. Mientras el 1% más rico apenas paga el 2.2% en impuestos de consumo. ¿Sí? Entonces, cuando nos dicen, no, es que los más ricos pagan impuestos, no es cierto. Lo dicen las mismas estadísticas, ¿verdad? Lo dice la Oxfam, economistas de gran renombre. Es decir, hay estudios, sí, eso está más que estudiado, y ese no es el único estudio. Nos dice, la gente más rica es la que menos paga impuestos, la gente más pobre es la que más paga impuestos. Y vea, una persona que pertenece al 1% más rico, aquí en Colombia está en media de dólares, pero es el ejemplo aquí en Colombia, por cada dólar paga 17 centavos de impuestos. Mientras que el 50% más pobre paga por cada dólar 21,1 centavos en impuestos. La estructura tributaria de nuestro país está en función de que el que más tiene, menos pague. Y el que menos tiene, más pague. Así está diseñada. Así está diseñado este Estado. Esa es la forma de Estado que tenemos aquí en Colombia, que no se construyó hace un año, hace dos, hace tres. Lleva décadas, ¿sí? En función de. Aquí entonces lo que les decía, según el percentil de ingresos, es decir, la gente que, lo que mismo que decía, que más tiene, la gente que menos paga en tributación. La siguiente. Y no solo eso, no solo es que la gente que más tiene menos pague, sino que la gente que más tiene es la que más evade impuestos. Entonces, no solo ya es legal por la estructura en materia tributaria que menos debe pagar las personas ricas, sino aun cuando menos debe pagar, más se evade. ¿Sí? Entonces gana por dos, que tiene que pagar poco, según nuestra legislación tributaria, y dos, tiene muchas facilidades para evadir impuestos. Ustedes conocen la forma más, digamos, sencilla de evadir impuestos, la más conocida o la que más se usa. Hace poco, unos años, salió un escándalo de los, recuerdan, papeles de Panamá, ¿no? Panama Post, que son los paraísos fiscales, sí, señor. Esa es la forma más común de evasión de impuestos, bueno, aquí en Colombia, en el mundo en general, que utilizan los ricos. Hago mi cuenta de banco en Malta, en Suiza, Panamá, Luxemburgo, Mónaco, ¿sí? Y pues allá, con otro nombre, mi tía, mi abuela, no pago impuestos. Y es con dinero que sale de acá, ¿sí? Bueno, eso demuestra entonces y reitera, refuerza esta idea de lo común, ¿sí? Que está subordinado a lo privado. Bueno, entonces vea, entonces cuando les preguntaban qué porcentaje de personas, qué según el porcentaje de riqueza, o sea, el grupo de riqueza de la gente es el que más se va de impuestos, entonces vea, en el top 0,001% más rico es el que más ha manifestado evadir impuestos. Y para que usted sea del 0,01% más rico de Colombia, es porque tiene billete, tiene dinero. Y esos son los ricos. Ese es el modelo que nos quieren imponer, ¿no? La gente de bien, la gente rica. ¿No? Ese es el modelo que debe ser como esos grandes empresarios. Ese es el ejemplo a seguir que quieren que uno siga. Una persona que explota a los demás, fuerza de trabajo, y además evade impuestos. Esta es la realidad, pues, eso es lo que tenemos. Somos ya les decía, de los 10 países más desiguales en el mundo. Y bueno, esto reitera este tema de la desigualdad, que es lo común dispuesto a lo privado. Somos el primer país con mayor desigualdad en el acceso a tierra, ¿sí? Con 81% de la concentración. De hecho, una vaca tiene más tierra que un campesino.
¿sí? A las vacas en la explotación ganadera le dan más espacio para que esté libre para el pasto que lo que le dan a una familia campesina para que produzca yuca, plátano, café. ¿Sí? Y yo amo los animales, por supuesto, pero pues no considero tampoco que una vaca deba tener más tierra que una familia campesina, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero bueno, esto es ese es el estado que tenemos actualmente. Listo. Para cerrar esto ya, empezar lo laboral. Entonces, en ese marco, esa pequeña lectura así, muy somera, muy de pasada que hicimos sobre la estructura económica de nuestro país, se inscribe en la reforma. Entonces tenemos un Estado, ¿sí? Que es una comunidad ilusoria, que administra lo común, el excedente social, nuestros impuestos, nuestros bienes comunes, en función de los privados. ¿Sí? El escándalo, por ejemplo, de agroingreso seguro, ustedes lo recordarán, que era apoyos productivos a tierras de campesinos, se volcó en apoyos productivos para la tierra de los grandes terratenientes. ¿Sí? Lo que ocurrió también en pandemia con Avianca, ¿no? Que el expresidente Duque, pobrecita Avianca, que iba a quebrar, sacó un decreto para darle liquidez financiera a Bianca, porque pobrecita, y la gente colocando trapos rojos a la afuera de sus casas porque no tenía con qué comer. Entonces, lo común al servicio de lo privado. Y sobre esa idea, sobre esa realidad, ese hecho, pues que es innegable, lo dicen los estudios, lo dicen las estadísticas, tanto que les gusta a ciertos sectores hablar de datos, de estadísticas, de certezas, ahí están, ustedes lo corrobarán, se inscriben entonces las reformas, que buscan fundamentalmente estos 5 puntos. Lo primero entonces, reestructurar el Estado, porque como ya vimos, el Estado que tenemos no funciona. No funciona. O bueno, funciona si uno es rico. Ahí sí el Estado funciona muy bien para garantizar los derechos a los ricos, digamos, los derechos, pues, o más bien, las ganancias, porque las ganancias son distintas a los derechos. Para eso sí funciona, pero el Estado no está para resolver los problemas de las y los trabajadores. El Estado no está para garantizar salud, el Estado no está para garantizar tierra, el Estado no está para garantizar derechos sociales. Ahí sí no está, no existe el Estado. Luego hay que construir otra forma de Estado. Porque es imposible que con este mismo Estado uno intente materializar políticas distintas. No se puede, porque el Estado no es un presidente, el Estado no es un ministro. Ojalá fuera tan sencillo de que, listo, ganamos las elecciones, ya con Petro, la vicepresidenta, las ministras y los ministros, cambió el Estado. Pero eso no es así, el Estado son una serie de instituciones, de relaciones de poder, ¿sí? Que son muy, muy fuertes, que llevan años y años y años, y que se necesita también tiempo y mucha fuerza, audacia, persistencia, paciencia, para modificar. Luego yo cambiando una persona, no modifico la naturaleza del Estado, no la modifico. Estas reformas están en función de reestructurar el Estado, reestructurar otra forma de Estado, un Estado que responda a los derechos de la gente, un Ministerio del Trabajo que responda a los derechos de las organizaciones sindicales. Y cuando recibimos el Ministerio del Trabajo, tenemos 20.000 querellas, 20.000 querellas represadas. Solo en Bogotá teníamos 17.000. Y con razón siempre quedamos, no, es que dicen que el ministerio que saque la querella, pero una querella es el inspector que se demora 3 años, y entonces hasta 3 años hasta que falle. Y luego de 3 años, no falló, prescribió. Y ahí, entonces bueno, hay que reestructurar también el Ministerio de Trabajo, reestructurar el Ministerio de Cultura, reestructurar la Agencia Nacional de Tierras para que garantice derechos. Sí, porque también el ministerio no declara derechos ni resuelve controversias. La fase del ministerio, ¿no? Tiene que ir ante un juez laboral para que le declare el derecho. Y entonces, pues, ¿para qué estamos entonces? ¿Para qué está? Bueno, pero eso no es un problema del inspector en últimas o de la inspectora, porque eso dice la ley. Lo que habría que hacer es darle otra serie de dientes, ¿sí? Y otras fuerzas. ¿Y eso qué implica? Pues otro tipo de Estado. Eso no implica nada más ni nada menos. En esa medida, ¿qué implica también? Desmercantilizar los derechos y desprivatizar los derechos. Recuerden que la OIT en su, habla de que el trabajo no es una mercancía, ¿no? Y dice, fue los primeros anuncios que dijo la OIT. Luego sabemos que aquí pues el trabajo sí es la mercancía más ambiciada por los capitalistas, ¿no? Porque es la única mercancía que consumiéndose, diría Marx, produce más valor del que tiene, pero es una mercancía. En el mundo capitalista es una mercancía. Lo que buscamos nosotros es desmercantilizar los derechos,
que la salud no sea una mercancía, que la educación no sea una mercancía, que la vivienda no sea una mercancía, que sea un derecho. Una cosa es una mercancía y está, y el mercado tiene un lugar, pues, ¿sí? Pero lo que buscamos es que se garanticen esos derechos, que parta desde los derechos, que si usted tiene una enfermedad, así no tenga plata, lo atiendan, que tenga un lugar donde dormir, donde descansar, que tenga un trabajo digno, que tenga una pensión cuando cumpla sus años de vejez, sus 57, 62 años respectivamente. ¿Sí? Que si tiene una discapacidad, pues haya unos apoyos. Eso es lo que buscamos. Y no que si tiene uno plata, entonces puede hacer algo en esta vida. Porque es que el capitalismo es así. Si usted tiene plata, puede aspirar a algo acá en este mundo. De lo contrario, queda marginado de todo. No puede estudiar, no puede salir, no puede comer, no consigue vivienda. Entonces aquí lo que buscamos es garantizar derechos. Y esa es la función del Estado. El mercado tiene otra función. ¿Listo? Eh, ya les mencionaba, socialización de la producción, administración, uso, disfrute de los bienes comunes. Esta es la administración y el uso y disfrute de los bienes comunes. Lo quiero atar con la radicalización de la democracia, que es en últimas el poder de agencia, de decisión. Aquí hay se ha construido una escuela que es entonces personas que nunca han trabajado, ¿sí? Pelados, peladas, gente yupi, gomela, va a hacer sus estudios en el extranjero, en Gringolandia, en Oxford, en Europa, viene acá y dice, no, la legislación laboral debe ser de esta forma, hay que flexibilizar, pagar por horas, elevar la edad de pensión. Y uno dice, oiga, pero si usted nunca ha trabajado y ya es experto en legislación laboral, uno debería preguntar a la legislación laboral a quiénes. Pues a los que trabajan toda su vida, porque son los que saben del mundo del trabajo. Pero estos grandes economistas, grandes abogados, pues sin desmeritar la profesión, pero ustedes me entienden bien, vienen, no, es que el mundo laboral debe regirse con estas leyes. ¿Sí? Hay que flexibilizar la jornada, hay que pagar por horas, hay que reducir los recargos, hay que aumentar la jornada diurna, ¿sí? Porque eso va a generar empleo, eso va a generar que los empresarios contraten más. Y lo cierto es que eso nunca ha ocurrido, nunca ha ocurrido. Luego, a quien deberíamos preguntarles es a quién, a las y los trabajadores, a las organizaciones sindicales. ¿Sí? Entonces, sobre esa base buscamos eso, radicalizar la democracia, que haya poder de decisión. La democracia es la toma de decisiones de forma colectiva. Y lo último, y no menor, pues promover la organización social. Sin organización social, ustedes saben, no hay nada, no hay absolutamente nada. Somos, pues ante una empresa, una persona que no tiene nada que hacer, o sea, es muy, muy difícil. Pero si hay un sindicato, si hay un pliego, si hay una junta, ya es otra voz. La empresa ya trata diferente. Aquí lo que buscamos es que la gente pueda organizarse. Somos seres, somos animales que, decía Aristóteles, animales sociales. Fundamentalmente estamos, gracias, digamos, en estas condiciones, a la organización, al trabajo común, comunitario. Esa es una característica propia de los seres humanos, el trabajo en comunidad. Ahora, ¿qué es difícil? Por supuesto, es difícil. Uno a veces no se aguanta ni los de la casa, menos al del sindicato. Pero bueno, es lo que toca hacer. Y hay que generar los escenarios, los canales, gestionar el diálogo, gestionar los conflictos, mediación, y, y aguantarse y darle un lugar a esa inconformidad y poder separar que una cosa puede ser lo personal, pero otra cosa es el ejercicio político, organizativo, y no necesariamente se tiene que mezclar. Luego, estas reformas buscan eso, profundizar en el ejercicio de organización, en el mundo del trabajo, en la salud, en la educación, en lo pensional. Y en esa medida, entonces, las reformas buscan incentivar es un gran debate público, un debate, ¿sí?, común, comunitario, en torno al futuro del país, en torno al trabajo. ¿Cómo debe ser el trabajo? Bueno, la reforma laboral quiere incentivar, o ley laboral, ¿sí?, incentivar ese debate. Que ese debate no está agotado, porque ya lo vamos a ver, hay cerca de 40 reglamentaciones en esta ley laboral. ¿Y una reglamentación qué es? Es una forma de interpretación de un artículo de una ley. Eso es una reglamentación. Luego, ¿qué supone una interpretación? Una discusión, un debate en torno a una visión respecto a. ¿Sí? Sobre esa base hay que continuar desarrollando esos espacios porque implica eso, un debate. ¿Y quiénes tienen que colocar la movida o la parada ahí? Pues, creemos desde el Ministerio del Trabajo
que las organizaciones sindicales fundamentalmente. Claro, el ministerio tiene una visión, la está construyendo y demás, pero pues tampoco podemos caer en, digamos, en el fetiche del gobierno, que el gobierno, por más amigo que sea, pues igual el gobierno tiene un lugar distinto, y en el marco de la independencia sí es necesario generar un debate desde todas las perspectivas y aristas en torno a estos elementos, ¿sí?, de las reformas, en este caso particular del mundo del trabajo. Abramos un debate como país, cómo debe ser el trabajo, cómo deben ser las jornadas. Y en última, la ley lo que hace, recuerden, llevamos 3 años discutiendo esta ley laboral, no se radicó ayer, son 3 años de discusión, recoge gran parte de esos debates. ¿Listo? Listo, hasta ahí preguntas, comentarios, ¿no? Bueno, nosotros con la ley laboral, en la parte emotiva, cuando la radicamos, lo que queremos hacer es, o lo que buscamos es, no reinterpretar, es resignificar la palabra, el trabajo, la palabra trabajo. Entonces resulta que en las lenguas romances, que tienen su raíz en el latín, la palabra trabajo tiene una raíz que viene de tripalium, que es un instrumento de tortura. Entonces, ahí ven la imagen, parece una crucifixión. Entonces, la palabra trabajo tiene como raíz tortura, un instrumento de tortura. Eso es su raíz etimológica. Ahora yo les pregunto, si piensan en un momento muy feliz de su vida o en un lugar feliz, no sé cuántos me van a decir que la oficina del trabajo. ¿Sí? Creo que bueno, seguramente hay gente que dice, no, sí, yo me encanta mi trabajo. Bueno, habrá gente. Pero cuando uno piensa en algo feliz, no suele pensar en el trabajo, ¿no? Suele pensar en su familia, en su pareja, en un viaje, pero en el trabajo, bueno, habrá gente que sí, por supuesto. Luego, esa es la relación que hay. Ahora, si miramos otras lenguas, en el inglés, el alemán, el eslavo, pues resulta que la palabra trabajo también tiene una connotación negativa. Está relacionado con esfuerzo, con agotamiento, con sufrimiento, con trabajo forzado, con tortura. No existe ninguna lengua en donde la palabra trabajo tenga una connotación positiva. Ninguna. Siempre tiene una connotación negativa. Ahora, eso nos dice algo, ¿no? No dice todo, no agota la discusión sobre la palabra trabajo, pero sí nos dice que el trabajo se ha construido en función de algo no muy grato y que más bien parece ser una maldición que una bendición. Parece ser. Aun cuando el trabajo nos hizo los seres humanos, ¿no? Este famoso texto del papel del trabajo en la transformación del mono al ser humano de Engels nos dice, los seres humanos nos convertimos en seres humanos gracias, en parte o fundamentalmente, la tesis que defiende Engels, al trabajo, al trabajo. Pero bueno, pues si esto es trabajar, uno ya no sabe si es mejor trabajar o no trabajar. Sí, la siguiente, por favor. Y entonces, sobre esa interpretación, pues hay que darse la discusión. Bueno, hay que resignificar el trabajo, hay que construir otro tipo de trabajo, un trabajo que sí sea alegre, que sea digno, un trabajo digno y decente, pues que es la apuesta nuestra, para dejar de relacionarlo con sufrimiento, con esfuerzo, con tortura. Ahora, que esta ley pues no va a resolver ese problema en su carácter estructural, por supuesto, ninguna ley lo puede hacer. En últimas porque, y esto también es importante mencionarlo, esta ley o las reformas no son un fin en sí mismo, son un medio, son una herramienta. ¿Sí? Se trata de verla, son unas reformas no reformistas. ¿Sí? A propósito de que hablábamos, recuerdan bueno, cuando hablamos del 1 de mayo, que se creó en el marco de la Segunda Internacional y demás, uno de los debates de esa Segunda Internacional era sobre el tema de la reforma, ¿no? Hay un texto muy famoso de Rosa Luxemburgo que se llama Reforma o Revolución. En ese texto, Rosa discute con Bernstein, ¿sí?, un gran comunista, socialdemócrata alemán, que decía que las reformas eran el fin. Entonces, si usted ya aprueba la reforma, listo, ya mi trabajo aquí está hecho. Ya decía, no. Dice, no hay que, aunque son contrarias, son distintas. Una cosa es la reforma, otra cosa es la revolución, decía ella. Sí es cierto que se pueden complementar y hay que ver las reformas como una herramienta, un medio para avanzar en otras disputas,
¿sí? Para fortalecer la organización, como mencionaba, para avanzar en la reestructuración del Estado. ¿Y por qué las reformas no pueden resolver problemas estructurales? Porque esos problemas estructurales no descansan sobre leyes, ¿sí? Es decir, aquí la desigualdad no descansa sobre una ley que diga que existe o no la desigualdad. Ojalá tan fácil fuera que yo cambie una ley y cambie la realidad, ¿sí? Aquí existen leyes que dicen que no hay que matar, que no hay que violar, que hay que respetar los derechos fundamentales del trabajo. Y hay un montón de leyes. Ahora, ¿esas leyes se aplican? No se aplican. A veces el problema ni siquiera es en términos normativos, porque la normatividad existe. Lo que pasa es que no se pueden aplicar. No hay fuerza para. Entonces, ¿qué evidencia eso? Que el problema no es una ley, necesariamente. Es decir, la desigualdad de las condiciones de explotación, de inequidad, de violencia, aquí en Colombia, y en particular en el mundo del trabajo, no descansan sobre leyes. ¿Descansan sobre qué? Relaciones económicas, diría Marx, relaciones sociales de producción, sobre instituciones. No descansan sobre una ley, sino es que la ley crea la realidad. Luego yo cambio la ley y automáticamente cambio la realidad. Ojalá, eso sería muy sencillo, pues aprobaría, mejor dicho. Pero como no es un problema fundamentalmente legal, sino de relaciones, pues la cosa se nos complica, no un poquito, bastante, bastante, bastante. En ese marco entonces tenemos esta ley. Bueno, ustedes bien saben que llevamos tiempo discutiendo esto, que hubo una estrategia participativa. La siguiente, Carlos. Que estos fueron los insumos también que se recogieron de parte de esta reforma, es decir, esta reforma no se construyó pues así, pues en una tarde de parqués en la casa, sí, de la exministra del Trabajo, sino que fue un proceso muy juicioso de una subcomisión que se creó de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, se creó una subcomisión de reforma laboral, se recogieron insumos de reforma laboral en Chile, en España, en Argentina, en México, los documentos de la misión de empleo, de la misión alternativa de empleo, los convenios de la OIT, las recomendaciones de la OIT, ¿sí? Sentencias de la Corte Constitucional. Es decir, hubo todo un ejercicio muy, muy riguroso de recoger insumos y escuchar a la comunidad. Se hicieron encuentros territoriales, encuentros sectoriales, para decir, bueno, demos este debate. ¿Sí? Y ese es un debate, como bien mencionamos, llevamos 3 años dando. Porque ese es uno de los argumentos que se usan contra la reforma. No, es que esto no tuvo debate. No es cierto. Esto no fue como la ley 100 que se aprobó el 27 de diciembre, ¿sí? Del 93, si no estoy mal. Entonces, mira, esa ley se aprobó en diciembre, o sea, cuando, ¿quién ve el canal del Congreso un 27 de diciembre? Bueno, ahora seguramente hay alguien que dice, no, yo lo veo, la mayoría no ve eso, está pensando en otra cosa durante esas fechas. Pues esta ley sí tuvo un espíritu de recoger. Ahora, hay muchos elementos, ya lo vamos a ver, especialmente en el tema de derecho colectivo, que no quedó, que se propuso desde el Ejecutivo, pero ya desde el Legislativo no hubo la fuerza para defenderlo y tocó, se aprobó pues una cosa bastante peluquera y trasquilada. Listo, entonces bien, entonces les mencionaba, el 16 de marzo del 2023 se radicó el primer proyecto de reforma laboral con cerca de 3.000 propuestas. Este proyecto, ¿recuerdan lo que ocurrió con este proyecto? Se archivó. Este primer proyecto de reforma laboral se archivó. No se discutió. No se discutió en el Congreso. Porque pues hay una estrategia, lo decía el expresidente del Senado, el señor Efraín Cepeda, que al gobierno no le vamos a aprobar ninguna reforma. Él lo dijo así textualmente, al gobierno nacional no le vamos a aprobar ninguna reforma. Y llevan desde el inicio de este gobierno haciendo 1.001 maniobras dilatorias para que la reforma se caiga. Perro viejo la techado, ¿no? Dice el dicho. Ellos saben cómo funciona el Congreso. Entonces, no van a las sesiones y rompen el quórum. Y sin quórum no se puede votar. Colocan un montón de proposiciones absurdas. Por ejemplo, es el caso de la ley pensional. La ley pensional es una ley que no tiene ni 100 artículos, 95, y tiene 1.000 proposiciones. Y proposiciones que van, se los juro, desde, no es una coma, es un punto y coma. Y tienen que discutir la proposición. Ahora, si yo discuto 1.000 proposiciones, se me acaba el tiempo legislativo y la reforma se archiva, se cae. 1.000 proposiciones, eso tiene un nombre, se llama filibusterismo. Torpedear
el debate, torpedear el debate a través de esas proposiciones. De ese nivel es la intelectualidad burguesa que tenemos acá, imagínense. No es punto y coma, es punto. Ese es el nivel del debate. Estamos jodidos, estamos jodidos. Y el segundo proyecto de reforma, que se radicó el 24 de agosto del 2023, que también se archivó en la Comisión Séptima de Senado, pero que como Jesús resucitó, literal, resucitó. Recuerdan ustedes que ni siquiera tampoco se debatió, se radicó una ponencia negativa y se votó y se archivó. Sino que en el marco de creo que fue un consejo de ministros, una locución presidencial, el presidente pues viene en un ejercicio de audacia política, dijo, entonces no me van a aprobar, entonces saco mi carta de la consulta popular. Y como en política, quien pone la iniciativa, pone la parada. En política funciona de esa forma. Si usted pone la iniciativa, pone a los demás a qué? A discutir sobre qué? Sobre su iniciativa. Y ahí usted ya está un paso adelante. Y ese tema de consulta popular suscitó un montón de debates jurídicos, que si iba, que si no iba, que si, bueno, mejor dicho. El caso es que eso ocasionó en últimas, un apoyo popular muy grande de parte nuestra, ¿no? Movilizaciones, el 1 de mayo fue uno muy grande, una presión popular bastante fuerte, y estos sectores tradicionales pues les dio que un poco de miedo, ¿no? Dijeron, vea, acá estamos enfrentando también un pueblo, pese a todas las dificultades, pues que tiene agencia, que tiene fuerza, ¿sí? Y que sabe que es consciente que estas reformas son en su beneficio y luego las va a defender. Y con ese miedo se vio presionado a ¿qué? A resucitar la reforma laboral en plenaria, en otra comisión de Senado, creo que era la primera o la segunda, y pues entonces esta sí fue aprobada, ¿sí? Pero esta reforma no se aprobó entonces porque no resucitó y no se aprobó. Hay varios senadores y senadoras que gracias a ellos, no, gracias a quién, al movimiento popular, a la presión, a la movilización. Esto, lo que ocurrió con esta reforma laboral es muestra fidedigna que si nosotras y nosotros nos quedamos encerrados en el fetiche de la institucionalidad, vamos a cometer un craso error. Y se lo digo con, digamos, el busito de institucionalidad. Nosotros no podemos, no es de confiar, sino es poner todos los huevos, pongámoslo en esa analogía, en la canasta de la institucionalidad. Se los van a romper y se nos rompen todos. Que hay que es un pie en la institucionalidad y miles en las calles. ¿Sí? No estoy diciendo que la institucionalidad no sea importante, por supuesto, es muy importante. Es muy importante. Y lo que uno puede hacer aquí adentro, puede hacer un montón de cosas. Pero no puede decir uno que solo se puede hacer acá adentro. No es así. Y en últimas el Estado se mueve, como vimos, se movió el Congreso en función de ¿qué? De la movilización social, de la presión popular que hubo. Luego a eso sí hay que dedicarle mucha más fuerza. ¿Listo? Pero bueno, con esos antecedentes y toda esa contextualización, ya podemos entrar en materia. Esta reforma tiene como pilar la estabilidad laboral. Es el pilar en materia de la reforma, la estabilidad laboral. Dar un lugar muy importante a esto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, a través de varias cosas. Lo primero es, como ustedes bien saben, cada vez ha venido perdiendo terreno el contrato a término indefinido, ¿no? Muy raro encontrar ahora a alguien con contrato a término indefinido, porque han aparecido otras formas de contratación, hora labor, fijo, PS, bueno, infinidad de formas que no responden a la naturaleza del trabajo, sino a un ejercicio de desmejorar condiciones laborales. Eso es lo cierto, ¿sí? Entonces la reforma lo que plantea es fortalecer la contratación a término indefinido, es decir, que sea la regla general de contratación. Esa es lo que así texto lo dice. La regla general de contratación es el contrato a término indefinido. Ustedes saben que es la mejor forma de contratación, la que tiene más garantías. ¿Eso significa eliminar el hora labor? ¿Eso significa eliminar el fijo? No. Lo que significa es que estas otras dos formas de contratación pueden continuar funcionando en función o subordinadas a la naturaleza de un trabajo que sí exija o que sí suponga un ejercicio de trabajo
temporal, es decir, fijo, con una estipulación clara de tiempo, o dos, una labor detallada y precisa. Es decir, si yo como empresario quiero utilizar otra forma de contratación que no es indefinida, debo justificar, explicar por qué esa forma de contratación responde a esa forma de trabajo. Porque aquí lo que ocurre es que en la gran mayoría, bueno, sí, en la gran mayoría, no siempre, pero en la gran mayoría de ocasiones, contratan a las y los trabajadores con esas otras figuras, no porque el trabajo en verdad se ajuste a una hora labor o se ajuste a un término fijo en el desempeño de la acción por la que se contrata, sino para poder disciplinar mejor a la o el trabajador y a mejorarle sus condiciones laborales. Se usa esas figuras para eludir una responsabilidad en materia de derechos. Hay un, hay un antropólogo o sociólogo, siempre olvido, que se llama Denis Merkel, él es argentino. Pues ya en los 90 tiene un texto, ¿sí? Un paper, pues, un ensayo, que nos habla sobre habla de la lógica del cazador, dice él. Dice que en las ciudades latinoamericanas, ya en los 90 ya, hace casi 40 años, 30, un poquito más, hay una lógica del cazador en la gente, en las y los trabajadores. Él habla de las juventudes y habla de la lógica del agricultor. Él dice que la lógica del cazador son esas personas que viven en la informalidad, en la economía popular, porque haciendo el símil con lo que hablábamos con Alexandra Kollontai en este libro de La mujer en el desarrollo social, nuestras primeras comunidades salían pues no existía el espacio público, pero digamos a la intemperie, a ver qué conseguían, ¿no? Si cazaban un animal, hoy se come. Si no cazaban nada, hoy no se come. Y si lo mataban a uno por estar intentando coger un mamut, pues ahí fue. Bueno, aquí gran parte de la población colombiana vive en la lógica del cazador. Sale de su casa a ver qué consigue. Si hoy vendió algo, hoy se come. Si no vendió nada, hoy no se come. Si lo cogió la policía al vendedor en el Transmilenio, le comió la mercancía y lo golpeó. Dice, aquí en nuestras sociedades latinoamericanas, como cada vez va perdiendo más esta la forma de contratación formal en general y el indefinido en particular, pues la gente se ve inscrita en eso, una lógica del cazador. Tiene que salir a la calle, al espacio público, a ver qué consigue, qué le sale hoy. ¿Sí? Si consigue un diario, si no consigue un diario, puede que le vaya bien, puede que le vaya mal. Contraria a la lógica del agricultor, que es un poco el contrato a término indefinido. Usted sabe cuándo le llega su prima, sabe que este día le llega su salario, sabe que estos días son de vacaciones, sabe que tiene estas cesantías, ¿sí? Y usted puede construir y planear un proyecto de vida de mediano y largo plazo mucho más fácil, ¿sí? Como en la agricultura, que usted sabe que hay un tiempo para cultivar, para sembrar, para cosechar, para recoger. ¿Sí? Se mueve por unos tiempos mucho más definidos, ¿sí? Y tiene unas garantías de, bueno, ese es el contrato a término indefinido, una lógica del agricultor, ¿sí? Que sabe que, bueno, yo a final de año, con mi prima, puedo pagar entonces los implementos de la pelada y el pelado en el colegio, ¿no? La mitad de año, con esto y con las cesantías, entonces mando a hacer el segundo piso, no sé qué, o voy a estudiar. Hay un ejercicio de planear. Y no vive uno arriado al día de, hoy sí tengo 10.000, hoy tengo 20.000, hoy no tengo nada, ¿sí? Que es la lógica del cazador, dice Denis Merkel. Es un ejemplo muy, muy interesante. Evidentemente, así no dice la reforma laboral que Denis Merkel dijo que era lógica, por supuesto. Pero esa es las reflexiones que hay que darse, o sea, ese es el sentido de las reformas de discusión de. Y entonces, sobre el contrato fijo aquí, solo mencionar que se convertirá en indefinido luego de 4 años. Acá hay una discusión, quizá me adelante alguna pregunta. Bueno, si yo llevo 3 años, ¿significa que me falta solo un año para que se vuelva indefinido? ¿O significa que a partir del 25 de junio de este año empieza a contarse los 4 años? Son dos posibles interpretaciones que desde el ministerio todavía no nos ponemos de acuerdo, se los digo con sinceridad, y estamos construyendo una reglamentación, una circular, para orientar respecto a este punto en específico. ¿Sí? Porque hay unos abogados que dicen, no, no es retroactiva, es decir, comienza a regir los 4 años desde la vigencia de esta ley, que es el 25 de junio del presente año. Y otros compañeros que dicen, no, en virtud de la favorabilidad
ese también es un principio constitucional y que hace parte de los principios de esta reforma, se podría contar años atrás. Entonces, ahí hay que dos choques de interpretación. Hay dos visiones distintas de interpretación. Y desde el ministerio, pues, estamos construyendo una. Ahora, ¿cuál es la invitación? Ustedes también construyen interpretaciones de la reforma. Que una es la del gobierno, la del Estado. Obviamente que este es un gobierno amigo, luego pues será una mucha más garantista. Pero los sindicatos deben construirse interpretaciones también de estas leyes. ¿Listo? Eso en cuanto, bueno, entonces, en cuanto a esto. Lo segundo, el siguiente, Carlos, es sobre el reglamento interno de trabajo. Y ustedes saben que es una de las grandes discusiones que tiene el movimiento sindical, ¿no? ¿Qué decimos? El reglamento interno de trabajo debe modificarse y esto es una ventana de oportunidad para las organizaciones sindicales en un plazo de 12 meses. Es decir, que a 26 de junio del 2026 todas las empresas deben haber modificado su reglamento interno de trabajo. Modificado en función de la aplicación de sanciones, que es una de las cosas que más afectan a las y los trabajadores. ¿Sí? Que ante la mínima falta le aplican la máxima sanción, ¿no? O no hay un procedimiento claro para el estudio de esas faltas y para la aplicación de las sanciones. Entonces la reforma lo que dice es que las empresas deben modificar su reglamento interno de trabajo y adaptarlo en función de esos elementos para la debida aplicación de sanciones. Aquí habría que darse un debate porque ya que estos todos son debates, por eso les decía que la reforma incentiva eso, debatamos. Y debatamos en cuanto a cuál es el sentido de una sanción. Les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el sentido de una sanción? Bueno, entonces, ¿cuál debería ser? Ese es, ¿cuál debería ser? No, el objetivo es investigar una posible falta, o de pronto investigar por qué se produce esa falta, si se busca el trabajador de la empresa. ¿Qué? Señor. Llamada atención, dicen por acá. Listo. Una sanción debería ser un ejercicio pedagógico. La sanción debería tener un sentido pedagógico. Cuando usted comete una infracción de tránsito, usted puede hacer un curso, ¿no? De baja. Y en el curso lo que le dicen es, no maneje rápido porque lo voy a multar o porque puede ocasionar un accidente. Porque puede ocasionar un accidente, ¿sí? Luego, yo no manejo rápido a 100 por hora en una calle que es, digamos, barrial, no porque me vayan a colocar un parte, sino porque sé que puedo atropellar a alguien, puedo matar a alguien. Luego, la sanción, que es el curso, está en función de generar conciencia respecto a esa falta. Eso debería ser una sanción, un ejercicio pedagógico. Oiga, no haga esto porque usted está afectando el normal desarrollo de la empresa, puede ocasionar un accidente con sus compañeros. Es decir, es un ejercicio pedagógico de enseñanza, no de castigo. Ese debería ser. Efectivamente, lo que ocurre hoy día es que está en función de un ejercicio casi que de venganza. El trabajador la hizo, así ya sea lo mínimo, pucha, le aplico la máxima sanción. Entonces, esto, lo que habría que verlo, la interpretación que queremos compartir con ustedes. Ustedes, reitero, construirán su interpretación en función de su autonomía sindical, ni más faltaba. Es las sanciones y todo este proceso debe estar, uno, en función de proteger al AI y el trabajador, porque efectivamente muchos de esos procedimientos no se hacen con los tiempos establecidos, no se remiten las pruebas de que efectivamente hubo esa sanción, es decir, no hay no hay pruebas o una concreción, una certeza de que efectivamente esa persona cometió o no esa falta, no hay una proporcionalidad y no hay una función social, pedagógica de la sanción, sino hay una función de castigo, de miedo. Entonces, y eso que ya le doy la palabra, compañero, y que supone pues miedo en una empresa, pues eso tiene un nombre, se llama disciplina de clase. Pues si uno tiene miedo en la empresa, la gente pues actúa como yo no voy a hacer nada, no voy a pelear, porque exacto, hay un ejercicio de dominación de la conciencia. Aquí lo que buscamos, démonos un debate sobre cuál es el sentido de la sanción, cómo debe ser el procedimiento para que lo acompañe el sindicato en los descargos,
con tiempo. Si la persona es una persona con discapacidad, pues la forma de dar esos descargos o la forma de mencionarle cuáles fueron las faltas no puede ser la misma que una persona sin discapacidad. ¿Sí? Debe haber, se llama un ajuste razonable para contarle, vea, esta es la falta que se le está, digamos, sobre la cual se le está acusando, y si en caso dado, si efectivamente se corrobora que sí hubo la falta, pues que sea proporcional a esa falta. Y no llegó 3 veces tarde, lo hecho. No tiene, o sea, proporcionalidad alguna llegar 3 veces tarde a un despido. ¿Sí? Listo, compañero. No, yo decía que, digamos que los procesos generalmente están en una mística tan grave que es una labor de lo máximo, que yo lo haré un llamado o enérgico llamado de atención. Suena la observación que hace, que viene a veces realizar una advertencia, depende de lo que decimos de grado la omisión, pero el tipo omitió y por eso pasar una educación. Porque si no, de una vez no se hace nada. Lo pueden despedir, lo despiden. Total, yo creo que ese es el debate que hay que darse. Es que es un ejercicio pedagógico. La sanción debe tener una función eso, de pedagogía, no una función de castigo. Para que la gente aprenda que eso no se hace en función de que puede hacer daño, como cuando uno está criando a las niñas y los niños. Si usted lo cría solo con miedo, pues dice, no, papi, no hay que pegar al compañero porque está mal, porque te puede ocurrir a ti, porque eso no se hace. No porque si tú le pegas, yo te pego más duro. Bueno, o sea, seguramente eso es un tipo de pedagogía, pero es una pedagogía del terror, del miedo. Creo que es mucho mejor explicarle por qué eso no está bien y por qué puede afectarlo. Así, de una u otra forma, pues eso es un ejemplo medio, pero ese es el espíritu de las sanciones deben en función de eso, de la pedagogía, de la educación. ¿Mm? Listo. La jornada, bueno, el tema de jornadas, que esto nos tiene a nosotros en el ministerio locos, la verdad, con estas jornadas es una locura. Porque parecía sencillo, pero bueno. Entonces, lo primero, ustedes bien saben, ley 789 del 2002, del expresidente Uribe, en la cual se manifestaba que si yo le pago, la tesis neoliberal de siempre, ¿no? Si le pagamos menos a las y los trabajadores, se contrata a más personas. Porque lo que me cuesta a uno, una sanción proporcional. Si yo, lo que me cuesta un trabajador, si le pago menos, ahora puedo contratar 2, 3. Y así crece la tasa de empleo, ¿no? Decrece luego la de desempleo. Sobre esa tesis, pues, es una tesis que es fantasiosa, ¿no? Se manda a recoger porque la evidencia misma, la realidad dijo, así no se mueve la economía. ¿Sí? Si el patrón pudiera, mejor dicho, hasta ni le pagaba a uno, o en especie, como antes se pagaba. ¿No? Le da un bono de Sodexo y ya. Especie es cuando se paga con, bueno, ustedes entienden. El caso es que esta tesis neoliberal, pues, se evidenció que no correspondía con la realidad. No por pagarle menos a las personas, los empresarios contratan más personas. No hay una correlación directa entre. Y sobre esa base, entonces, pues, en principio propusimos que la jornada diurna fuese 6 a 6 como estaba antes del 2002. En el marco de diálogo con el Congreso, pues hubo que conciliar. Ustedes saben que en el Congreso hay que conciliar porque no tenemos una bancada mayoritaria en el Congreso de la República. Aun cuando hayamos crecido en más senadores y representantes a la Cámara, lo cierto es que no tenemos la mayoría. Luego hay que hablar con otros partidos para decirle, bueno, ¿cómo podemos conciliar? Y en el marco de eso, hubo que dejar la jornada diurna de 6 a 7 de la noche. Queríamos de 6 a 6, pero pues no era posible. Entonces quedó de 6 a 7. Y la nocturna de 7 a 6. Asimismo, con el tema de los recargos, pues esto sí estaban sobre el 75%, volverán a ser del 100% en dominicales y festivos. Y tenemos la armonización con la ley 2101 del 2021, que habla sobre la jornada máxima laboral, la jornada laboral, pues, que es de 44 horas para este año, comenzó a regir desde el 16 de julio del presente año, y para el próximo año será de máximo 42 horas.
que ese es un debate que ya lleva tiempo dándose el mundo. Hay países en los que ya se está hablando de una jornada laboral de 3 días de descanso y 4 días de trabajo. Jornada laboral de 40, 38 horas. Y eso ha demostrado, según los estudios, que aumenta la productividad. Ya vamos a ver un poco las estadísticas sobre el tema de jornadas. Sí. Aquí en este punto de la jornada laboral, también para que es bueno tener en cuenta que en las convenciones colectivas de trabajo que tenemos, ya desde hace rato contamos con jornadas de 40 horas semanales, máximo 8 horas diarias. ¿Sí? Creo que Bancolombia no está en 40, ¿no? Bancolombia. Los del Bogotá sí están en 40 horas. 42. 42. Entonces ahí las convenciones sí tienen algunos avances. Incluso van a terminar algunas superando la reforma, pero hay otras que no. Tal cual, esa es la idea. Esto es lo mínimo. O convención, 30 horas. Ah, ¿qué tal? Trabajar tanto. Exacto. Hemos perdido, según los estudios de la UGPP, 44 millones de pesos en más de 20 años, sí, más de 20 años de aplicación de la ley 789 por recargos de la jornada nocturna y dominicales y festivos. ¿Sí? Es decir, que sin la aplicación de esa ley, con la aplicación de esa ley por elevar la jornada diurna y reducir los recargos en festivos y dominicales, hemos perdido en promedio cada trabajador y cada trabajador cerca de 44 millones de pesos. Que 44 millones es dinero, uno, que ya no vamos a recuperar, eso también hay que decirlo, y dos, que claro, uno dice, bueno, para el 1% más rico, pues no es nada, ¿sí? Pero para 1,44 millones es la cuota inicial de una casa, un carrito de segunda, unos semestres de la Universidad del Pelado. Luego, es dinero. Ese dinero tiene un nombre en particular. Se llama plusvalía. Esa plusvalía, pues, se nos fue arrebatada y entró al bolsillo de los empresarios vía esta ley. Estos eran los ejercicios de pedagogía que hacíamos en función de, oiga, ¿será que no vale recuperar la jornada de 6 a 7? ¿Será que no vale que se pague los recargos 100%? Vale, porque es plata que se está perdiendo y que nace en nuestro trabajo. Listo. Aquí hay dos cosas, bueno, una cosa importante que es el tema del trabajo suplementario o horas extra. Entonces recuerden que antes las empresas para laborar horas extra debían solicitar un permiso ante las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. ¿Sí? Ese trámite se elimina con la nueva ley laboral. Ya no es necesario que las empresas soliciten al ministerio. Es decir, ya el ministerio no da el permiso para que las empresas laboren horas extra. ¿Sí? ¿Qué ocurre ahora? Las empresas deben crear un registro en donde relacionen el nombre de la persona, la hora extra que está trabajando, la jornada, si es diurna o nocturna, ¿sí? El horario, bueno, sí, pues la jornada y el día, si es entre semana, dominical, festivo, asimismo como el desprendible en el número. Ay, gracias. Entonces, con eso, con ese registro debe primero tenerlo siempre y entregárselo a la o el trabajador o el sindicato cuando lo solicite. ¿Sí? Entonces, la UNED solicita un oficio a el Banco Bogotá, al Banco Colombia, la vivienda, el registro de todas las horas extra de las personas que están, ¿sí? de esas personas que están trabajando horas extra. Y ese registro entonces debe decir que es el número de cédula, el nombre de la persona, si es diurna, nocturna, dominical, festivo, y que eso corresponde a tanto incremento en su salario. Ahora, puede ocurrir que esa persona dice, bueno, pero a mí me llegó el mismo salario que el mes pasado y este mes yo trabajé varias horas extra. Qué raro, ¿no? Qué raro, pues. Qué raro. Entonces, le pide el registro y efectivamente evidencia que no se le contaron. ¿Sí? Es decir, no se le remuneraron como horas extra. ¿Sí? O no lo tiene. La empresa le dice, no, yo no le voy a dar eso. Entonces, el Ministerio del Trabajo por oficio remite una solicitud a la empresa. O una autoridad judicial, también puede ser, administrativa o judicial.
Y, por ejemplo, en caso de que no lo tenga o haya inconsistencias en ese registro, el ministerio le puede o bien quitar, impedir que trabaje durante 6 meses horas extra, castigar, sancionar a la empresa con eso, sin 6 meses para que ejecute labores o desarrolle trabajos de horas extra, y pues otras sanciones administrativas o multas a las que haya lugar. ¿Sí? Entonces se elimina el permiso como tal, el trámite, porque decían que no, que muy engorroso, que el ministerio se demoraba mucho y demás. Y en últimas también es cierto que el ministerio se demora mucho. Se demora para sacar un depósito sindical. Ustedes lo viven. Pues también se demora para otras cosas. Luego lo que decimos, listo, si ese es el problema, listo, usted no lo tenga, pero téngame ese registro y actualizado. Que yo se lo voy a solicitar, pues en cualquier momento por oficio. Y eso es un oficio, tiene tal empresa, deme el registro. Ah, está mal, bueno, pues lo puedo sancionar y hacer otras, sancionar no solo con quitar los permisos, sino con otras multas a las que haya lugar. Y los mismos trabajadores pueden solicitar el registro para que haya evidencia de, ¿sí? Entonces, eso es una modificación que, pues, que es importante que ustedes conozcan. Pues. Sí. Ha pasado en algunos bancos que no pagan las horas extras en dinero, en el tiempo. Entonces, si yo como ministerio llego y me entregan el registro de horas extras, ahí se espera constatar que se pagan en dinero. Entonces, Pues, pero sin acuerdo. sin acuerdo, unilateral del banco. Ah, no, o sea, las horas extras son un acuerdo. Efectivamente no le pueden a uno obligar a trabajar si no es un acuerdo con el trabajador. Y si no existe un lateral, pues sí, habría que hacer pues usted vía querella y pues en el marco de la inspección, pues evidenciar cómo debería, o sea, ¿por qué está ocurriendo eso? Hay una palabra, dos palabras, tres palabras. Uno. En los bancos, ahorita transparente el Banco Popular. Ustedes los trabajadores no reclaman, no hacen nada por el porque, digamos, el libro del puesto de trabajo. Y ahora entonces en este caso, multiplicarlo como si fuese una inspección ocular al banco para el pago de pruebas, porque es la medida más afectada, porque ya saben que se van a aproximar a una sanción, se van a ver obligados a tanto realizar el registro como pagar la hora, porque no se carga el salario. Sí, de acuerdo, esa es una buena táctica, me parece. Dos. La ley de la reforma habla algo de un plazo para pago de las extras. Hay empresas que ejecutan la extra y le pagan 2 o 3 meses o hasta llega a pagar. Eso por un lado. La otra es que toman también los temas de los compensatorios y se los vuelven extras. Claro, pues de hecho tantas extras lo volvemos días compensatorios, pero cuando ellos deciden. Eso es viable, habla algo de ahí de eso, pero pago un término de pago, ¿no? Si usted lo hace ejecuta un mes, al mes siguiente tiene plazo de la empresa de cancelar. No pagarle 6 meses después o 3 meses después. No habla de, pero pues si usted la trabajó en junio, luego pues le debe venir con el salario de junio. ¿Sí? Y sobre lo otro, pues todo debe ser de mutuo acuerdo o que quede explícito en el contrato. De lo contrario, pues sí habría que hacer una acción. Ojalá si esa acción, uno, fuese en el marco del diálogo y dos, ya la palabra, fuese en función del sindicato. Es decir, que el diálogo se diera a través del sindicato porque para eso está. Pero en concreto la reforma no habla sobre, hay unos tiempos que la hora extra debe pagarse 2 meses o un mes. No habla de, ni de cómo es la retribución. Se entiende que la retribución siempre es pues de forma salarial, luego en dinero, a menos de que haya pues un mutuo acuerdo entre las partes, que eso puede ser, o que sea extraconvencional, convencional, bueno. 3 y 4. 3. Pero hay una, con relación a lo que dice también, puede dedicar a la legislación. Por favor. La situación es que
ocasiones se puede presentar intimidación, es decir, no las, o sea, o la recibe así o la recibe así, pero le toca trabajarlo, o si no, pues si busca causa y chao. Entonces eso también hay que, o sea, ¿cómo lo mire? ¿Cómo definir que una persona pues, puede despedir de esa manera? Inclusive, hace poco, muchos compañeros de acá que saben que el Banco Popular estaban colocando pues cualquier causa como una causa justa de despido y si quiere demanda. Como no tienen mucho tiempo laborando, pues se le va más al abogado que, o los abogados ni siquiera llevan el proceso, no, o sea, no hay carne, como dicen los mismos abogados. O no es así, los abogados que pronto me respaldan. Bueno, pero adicionalmente, no solamente en el sector financiero, sino en otras empresas, digo no solamente porque también sucede, es que con relación a la jornada de trabajo, para cumplir las 42 horas de hoy en día, pero le colocan 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, todos los días, durante de lunes a sábado. Yo hablaba con quien en algún momento y me decían, ¿eso es legal? ¿Eso es legal? No. ¿O qué se puede hacer? Entonces, Y los tienen trabajando hasta el sábado. Y no con horarios diferentes al del día. sí, entonces varias cosas. Sobre el tema de amedrentamiento, es difícil. Es difícil también la capacidad del Ministerio de evidenciar. Ahí lo mejor, o sea, es ir en bloque con el sindicato. Creo que el sindicato tiene mucho más orden de maniobra que un inspector. Puede usted colocar la querella y demás, pero lo cierto es que es difícil, o sea, con la sinceridad de decirle que usted puede colocar la querella ante el ministerio. Eso se le demora hasta que llegue y no sé si el inspector vaya y cada inspector le dice yo tengo 3 años para fallar, seguramente usted ya las aceptó, o sea, es como, deje así, porque la gente no ocurre incluso esos mecanismos precisamente por esa lentitud que hay al interior del Estado. Sinceramente, considero, aunque debería hacerlo igual ante el ministerio, no quiero desincentivar los canales de denuncia, tampoco me entiendes de esa forma, hay que hacerlo. Lo que digo es que muchas veces muchas cosas se suelen resolver de mejor forma, es a través del sindicato y de los medios que el sindicato pueda utilizar, sea diálogo o sea de presión, si la cosa ya está más complicada. 2, solo se pueden trabajar 2 horas más de trabajo suplementario diarios, es decir, hasta 10 horas. Entonces, ese ejemplo de que 3 horas en la mañana más 3 horas en la tarde, no. Hay casos especiales en jornada laboral, que son sector salud, sector vigilancia, que tienen jornadas particulares, ¿sí? Que tienen los turnos de 12, pero en ningún caso puede ser más de 10 horas al día. Y en todo caso, la jornada máxima semanal es de 44. No puede superar los 44 y el próximo año no puede superar los 42. Vamos a que sea la hora extra, pero máximo 2 horas extra diarias de trabajo suplementario. Exacto. Las 6 horas o 7 horas las distribuyen el día de esa manera, no son horas extras. Ah, ya. Por ejemplo, con el Transmilenio, que es un ejemplo que es la pelea. Bueno, ahí estamos. De hecho, que creo que pronto vamos a firmar un acuerdo y uno de esos puntos tiene que ver con eso, que muchas veces en el sector de transporte le colocan, inicia su jornada de 5 a 8 y la otra la tiene de 8 a 11 de la noche. Y dice, no, pues me parte el día mal. La idea es generar como unos mecanismos pues ahí estamos en un acuerdo para eso. En todo caso, la idea, ante la duda sobre vulneración de derechos, hacer la querella ante el ministerio. Acá hay una particularidad que, por lo menos en Bogotá, en general, hablo especialmente de Bogotá, porque pues conozco al director territorial, o sea, Mauri, tú también lo conocen, ¿no? Bueno, él es de la casa. Luego, con él puede tenerse un diálogo mucho más directo como director territorial para hacer ejercicios de inspección, de mediación, de diálogo, y también nosotros como ministerio, es la dirección a la cual hago parte, que es de Derechos Fundamentales, no solo tenemos la tarea de socializar la reforma, de reglamentarla, porque también tenemos esa tarea, sino de generar escenarios de diálogo social. ¿Qué es un escenario de diálogo social? Entonces viene un sindicato, dice, oiga, tenemos estas problemáticas y ya pues con la empresa el diálogo no fluye porque no nos contestan, no nos citan a dialogar.
Entonces, como ministerio, nosotros oficiamos a la empresa, oficiamos al sindicato y lo sentamos allá en el ministerio y decimos, oiga, ante estas preocupaciones del ministerio, del sindicato, ¿sí? ¿Qué tiene que responder la empresa? Y ahí nosotros, cuando está el ministerio, no digo tampoco que somos Superman, no lo somos, pero sí es otra voz cuando está el ministerio, eso es cierto. Y la empresa suele ser mucho más receptiva. Y nosotros miramos qué otros mecanismos. Y si toca sanción, pues también se mira. Es decir, incluso no son caminos contrarios. Uno puede solicitar una ejercicio de inspección y llamar al diálogo, se puede hacer las dos. ¿Sí? Entonces también toda la disposición a esos escenarios cuando haya que utilizarlos, porque para eso también está el, ¿qué? El ministerio. Yo tengo una duda de eso y es, ¿en qué momento aplica el tema ahora este? ¿A qué me refiero? Tenemos un caso, según lo que estaba leyendo, era que las horas extras se consideran cuando no es algo recurrente, no es algo que pasa en su momento, y no es consecutivo más de 3 meses, según lo que dice. En un caso que estamos hablando de ahora, es un tema que ya viene haciendo, quitaron el cargo que hacía la persona, que ahora lo están cubriendo con el oficina, y eso ya lleva un año. Entonces, se enteró con el ministerio indicó, qué pena, señores bancos, pasen de pruebas porque el ministerio no puede ingresar. Entonces decían que como ministerio ellos no podían como meterse directamente ahí, sino que le pedían ir a pruebas al banco, y que el banco se refiere. Ya el banco le dio las clases, digo, no tengo este personal, tengo que cubrirlo con ellos, y que relaciones laborales les digo, es obligatorio que lo cubra. No es si usted quiere o no. Si usted no lo cubre, puede tener una sanción de despido. Entonces uno ingresa y dice, venga, pero ya llevan 6 meses con el tema, ya no es algo esporádico. Ahí cómo podemos entrar nosotros. O sea, nosotros ya radicamos, le hicimos todo, pero pues... ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo radicaron? Hace como un mes. ¿Y ya respondió el ministerio? Le pidió las pruebas al banco y está esperando las pruebas al banco. Entonces, más bien, esperemos a ver qué responde y con eso miramos a ver qué hacemos. Igual ahorita me dejan el radicado, yo miro pues en la plataforma del ministerio porque todavía hay una trazabilidad con los radicados, a ver qué. Y no, pues... No. Pues lo que digo es, se puede mirar cómo va esto y preguntar, porque es de otra dependencia, luego yo no puedo, pues si fuera viceministro, pues voy y lo hago, pero como todavía estoy chiquito, toca... Y ahí el tema de las relaciones laborales le digo que es obligatorio, porque ya lleva cierto tiempo. Claro, porque es recurrente, o sea, lo que deberían abrir otra planta, otro personal. Esa es la idea. Efectivamente, la hora extra no es para fundir al trabajador, sino pues si evidentemente la naturaleza, por la demanda, necesita otra persona, pues contraten a otra persona. Y si es una jornada luego de las 7, pues páguele los recargos, ¿sí? Entonces, de acuerdo, sobre esa base, pues habría que esperar qué dice el ministerio, pero ya hay pues, un paso adelante en función de eso, que dice, no, tiene que contar una persona. Y miramos qué se hace, si puede ser un ejercicio ojalá de diálogo. Muchas veces se resuelven más cosas con diálogo que con sanción, en la mayoría. Por lo menos es la experiencia que nosotros tenemos, pero eso también hay escuelas de sanciones. Yo soy más pues, de diálogo, que creo que se logra más, pero podemos mirar a ver qué, y en todo caso, pues si se ve la necesidad, podríamos abrir una mesa de diálogo. Eso debe estar seguramente en la de Bogotá. Entonces le puedo preguntar al director a ver cómo es. Señora. Sí. Estas horas extras para el empleador pueden ser acumulativas, lo pregunto en la semana, porque cada de 40 horas, ¿sí? Por debajo de lo que está la ley. En muchas ocasiones, en diferentes instituciones nos dicen, pero es que ahora ustedes hacer las 4 que están falta o las 6 que se faltan en el horario del sábado, ya sea una o ya sea en la hora del sábado. O sea, la pregunta es, ¿puede llegar a para el empleador? O sea, pero entonces si se están haciendo trabajar, es decir, si en el contrato ya está que su jornada es 40 o 42, lo que sea, digo, 40, 42 o 43,
ya está establecido, o por la convención, por ejemplo, toda hora de más es hora extra. Ya. Que para una formación, que para que venga y... No, nada. Si la convención en este caso dice 42, aun cuando la ley dice todo lo que sea por encima de las 42, ya es extra. Ya no hace parte de tu jornada laboral. Luego, me da mucha pena, pero eso es lo que dice. ¿Sí? Que porque tiene 40, y la ley dice, no, pero es que eso es lo que está en la convención, luego no me pueden obligar a... ¿Sí? Porque ya es... Ah, ¿quiere que venga? Yo voy con mucho gusto, pero me la paga como hora extra. ¿Sí? Es lo que aplica es que, digamos que en el caso del horario bancario son 40. Después ustedes van a reclamar, no, pero oigan, le pagamos, digamos así, le pagamos el porque ustedes 4. No, pero no debe nada. No, correcto, pero me refiero que ellos, si yo les reclamo, me dicen que trabaje 40 horas, por eso ya otra vez y el reclamo la dice, no, pero son 6 porque me entregan. A veces como yo estoy comprando de la manera de un sábado, así me acabo de porque son 4 horas más. Pero que ellos toman de manera directa, pero falta ver ahora que te venden las 44. Sí, igual nosotros estamos construyendo una circular para dejar claro cómo es la aplicación de esto, de las extra, de las jornadas, porque por ejemplo, no en general, el tema de la jornada es una problemática que tenemos las y los trabajadores, o sea, ¿para qué digo? Pero en particular, con el sector de hidrocarburos pasa mucho que ellos utilizan, creo que es el 165 del código, no recuerdo qué artículo, que es la jornada 14-7. Es 14 días de trabajo, 7 de descanso. Y entonces ahí comienzan a mezclar que si es el del taladro, que si no es del taladro. Bueno, y eso hay un montón de problemas en el sector de hidrocarburos. De hecho, yo vengo la semana pasada del sur del Cesar y la mesa se llama aplicación de la reforma laboral. Entonces yo que más al ministerio, pues, y Felipe embalado porque eso es un problema con el sector de hidrocarburos por el tema de jornadas. Porque la 2101, armonizarla con la ley, que es el 14.7, que si no, mejor dicho, estamos construyendo una reglamentación para dar claridad y también para darle claridad sobre cómo se debe pagar también las jornadas. Eso tiene no son unas fórmulas difíciles, pero eso también tiene unas fórmulas. Y para que la gente sepa, los empresarios, cuánto se le debe pagar y pues las y los trabajadores también sepan. ¿Sí? Y a la hora de mirar su desprendible de nómina, bueno, si me están pagando como corresponde o no me están pagando. Ya tenemos una circular en borrador, yo creo que eso no debe demorar mucho más. Y se las haremos a llegar, igual por las redes se hará la respectiva difusión. Bueno, ¿qué razón, Carlos? A ver. ¿10:30? Uy, entonces, no, yo voy a hablar este bloque rápido, que es en función del tema de las jornadas, para seguir alimentando el debate. Colombia es el país que más horas trabaja de la OCDE, 2.405 horas trabajamos en promedio cada una y cada uno de nosotros. Tenemos la jornada más larga de la OCDE. En Latinoamérica también somos de los países con la jornada más larga. ¿Sí? De ahí lo que yo les mencionaba sobre los debates de reducción de la jornada laboral, es un debate que hay que darse. Tenemos que trabajar muchas horas para ganar un salario promedio de la OCDE, el segundo país, ¿sí? Solo por debajo de México. Y también tenemos una dificultad en función de la jornada, y es que como tenemos que trabajar tanto tiempo en términos de horas, no existe un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal.